seguir aceptando alumnos que llegan, que van llegando, ¿no? Entonces les voy a presentar ahora este tema, ¿no? Que es el tema de enlace covalente. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces esto esperamos que se vea bien. Esto lo voy a bajar. Y bueno, pues hemos visto hasta ahora, ¿no? Cómo se formaron los elementos, las propiedades periódicas que podemos encontrar también en cómo están organizados en la tabla periódica y pues bueno, sobre todo este razonamiento que hicimos de las propiedades periódicas con respecto a la carga nuclear efectiva que tienen, la ocupación de los electrones en los orbitales de valencia, ¿no? Esa subcapa en la que estén, pues obviamente a determinar el tamaño, sobre todo cuando comparamos en una familia, ¿no? Cómo esta carga nuclear efectiva pues afecta el potencial de ionización, incluso, ¿no? Podríamos ver esta carga nuclear efectiva al formarse enlaces entre dos átomos diferentes, ¿no? Pues bueno, veremos que esa carga nuclear efectiva también podría tener un efecto en la electronegatividad o en y también esa carga nuclear efectiva, ¿no? Tiene un efecto en la polarizabilidad, ¿no? Entonces, todas estas propiedades que hemos analizado hasta el momento, pues nos ayuda también a estudiar qué pasa cuando dos átomos empiezan a interactuar unos con otros, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, ¿no? Esta interacción entre dos átomos, pues me puede llevar a la formación de un enlace. Esto, bueno, lo vamos a ver ahora como parámetros de enlace. Fue definido ya desde la época de Pauling, ¿no? Donde dice que, como dice este enunciado, un enlace se establece, un enlace químico se establece entre dos átomos o entre grupos de átomos, cuando las fuerzas que están actuando entre estos dos son de tal índole que conducen a la formación de un agregado con mayor estabilidad, ¿no? Entonces, justamente esta formación de un agregado que es más estable de sus átomos libres, pues también pues me puede hablar de la formulación de diferentes teorías que vamos a ver con este tema, ¿no? Que nos ayudan a explicar justamente el enlace y el enlace visto desde un punto de vista covalente, pero incluso para un enlace iónico podemos pensar en esta definición, o sea, la formación de un enlace va a conducir a la formación de un agregado que tiene mayor estabilidad, ¿no? Y como dice aquí, es conveniente para el químico considerarlo como una especie molecular independiente, ¿no? Más tarde, Lewis, ¿no? Quien es también el creador de la teoría del enlace de Lewis y que pues habla de las estructuras de Lewis, etcétera, pues habla justamente de cómo se comportan dos electrones entre dos átomos, ¿no? Estos dos electrones que sabemos por estructuras de Lewis que pues forman los enlaces covalentes, como lo vemos en las estructuras de Lewis, ¿no? Entonces, pues bueno, con estas dos definiciones, ¿no? Pues pensemos justamente qué pasa entre dos átomos. Dos átomos, como vemos del lado derecho de esta gráfica, pues se van acercando, ¿no? Y mientras esta distancia que los separa se va haciendo más corta, ¿no? Pensemos primero en que empiezan a tener una cierta atracción, ¿no? Entre los dos núcleos. Por eso vemos aquí en la parte negativa de esta gráfica hablamos justamente de la atracción que hay y en la parte positiva de la repulsión que podría haber entre dos núcleos, ¿no? Entonces, el caso que vemos de estos dos átomos acercándose puede ser este que está en la parte de abajo. Pregunta, ¿ven mi flecha de la presentación? Sí. Sí. Okay. Entonces, vean ustedes aquí, bueno, esta es una representación donde el punto negro, ¿no? Representa
el núcleo de un átomo, y el núcleo de un átomo pues sabemos que está cargado por los protones, ¿no? Entonces pues debe tener una carga positiva importante. Entonces, sabemos que el núcleo de un átomo pues atrae los electrones de valencia y lo conocemos esto como la carga nuclear efectiva. Cuando estos dos átomos empiezan a acercarse, pues esa carga nuclear que hay de ese núcleo con los electrones de valencia, pues también puede considerarse con la atracción que tendrá con otro átomo, ¿no? Entonces vemos cómo al acortarse esta distancia, la atracción empieza a ser mayor, ¿no? Entre los dos núcleos, hasta que llegan a un máximo de energía de atracción, ¿no? O de esta facilidad de atracción. Y ese máximo de energía lo conocemos justamente como la energía de formación o de ruptura de ese enlace, y eso también se lleva a cabo a una cierta distancia, ¿no? Esto lo vemos aquí, puede ser, esto representa sobre todo, imaginemos a dos átomos de hidrógeno interactuando, ¿no? Entonces, la energía del enlace que hay entre dos átomos de hidrógeno, al romperse ese enlace se puede liberar incluso 436, requerimos 436 kilojoules por mol. Aquí lo vemos como un valor negativo porque es el valor de energía que se libera al formarse el enlace entre hidrógeno y hidrógeno. Y eso sucede cuando los dos átomos de hidrógeno se encuentran a una distancia de 74 picómetros. Si nosotros continuamos a cortar esta distancia, lo que va a pasar, como vemos en el caso de la gráfica C de abajo, es que esos núcleos, ¿no?, van a acercarse tanto como en el caso de D que vemos en la parte superior. Y vamos a tener ahora una gran energía de repulsión y vean cómo esa empieza a aumentarse hacia el infinito, ¿no?, a valores muy, muy altos, justamente acortando esa distancia, ¿no? Digamos que aquí estamos en 74 picómetros cuando el enlace se forma, se ve favorecido, y cuando empieza a haber repulsión ya estamos llegando, digamos, a los 60 picómetros, ¿no? Entonces, en apenas 14 picómetros vemos cómo la repulsión tiende a una energía infinita, ¿no? Entonces, eso pues obviamente nos habla, ¿no?, de en qué reacción podríamos ver justamente la interacción de dos núcleos. Esa es pregunta para ustedes. ¿De qué tipo de reacciones hablamos ya cuando estamos haciendo reaccionar dos núcleos atómicos? ¿De fusión nuclear? De fusión nuclear, ¿no? Entonces, sabemos que esas son reacciones que se dan en ciertas condiciones, como la que se da al interior de una estrella gigante, ¿no? Entonces, pues bueno, necesitamos unas ciertas condiciones de presión y de temperatura para que estas reacciones se lleven a cabo. Y pues es justamente pues esas energías que necesitamos para vencer esa repulsión que habrá entre los dos núcleos, ¿no? Pero bueno, simplemente veamos cuál es la importancia de la formación de un enlace químico, en tanto que llegamos justamente a ese equilibrio en el que o vamos a tener dos átomos disociados o dos átomos casi fusionados, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa situación es el máximo de energía, ¿no?, o que puedo tener justamente de atracción, y se dará a una cierta distancia. Entonces, ¿qué podemos saber de un enlace? Bueno, el enlace, pues como vimos, es también una medida cuantitativa, ¿no?, de la estabilidad de una molécula. Cuando la energía del enlace es muy alta, también me dirá que esa molécula es bastante estable, ¿no?, que va a ser muy difícil destruirla, incluso a temperaturas muy, muy altas. Esta energía, como se habla aquí, se puede determinar y disociando a estos dos átomos o este enlace, ¿no?, y se denomina como energía de disociación. Esta es la cantidad de energía que necesito para romper este enlace específico, ¿no? Y otra forma también de definir es como el promedio de las energías
que requerimos para separar los átomos componentes de un enlace. Bueno, que es prácticamente la misma definición. Entonces, esta energía de enlace, como vemos aquí, espero que puedan ver toda la pantalla. Voy a ocultar ahora el panel de video. Bueno, no sé, entonces, como vemos aquí, vemos justamente estos valores de entalpías de enlaces o energías de enlaces en kilojoule por mol, que se da, por ejemplo, cuando tengo un enlace carbono-hidrógeno, carbono-carbono. Aquí podemos ver justamente el efecto, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un enlace más polarizado, por ejemplo, carbono-flúor, que el flúor es mucho más electronegativo, la energía de enlace es muy alta. Entonces ya podemos también empezar a encontrar ciertas tendencias, ¿no? En la fuerza de este enlace. Entonces, un enlace carbono-flúor es muy estable, por lo tanto, va a ser el más difícil de romper. Le seguiría el enlace carbono-cloro, carbono-bromo, carbono-yodo, ¿no? Y con respecto al, por ejemplo, aquí voy a poner una pluma. Vemos aquí, por ejemplo, el grupo de los calcógenos, carbono-oxígeno, carbono-azufre, y también al disminuir la electronegatividad vemos cómo la energía de enlace pasa de 358 a 259 kilojoule por mol, ¿no? El siguiente elemento, ¿no? Silicio-carbono, silicio después del carbono, vemos que el carbono-hidrógeno tiene una energía de 413 kilojoule por mol y la energía de silicio hidrógeno pues va a 323 kilojoule por mol, ¿no? Entonces, vemos también que este efecto de la electronegatividad y la electronegatividad definida como la capacidad de un átomo para atraer los electrones de un enlace para sí mismo, ¿no? Y esta capacidad, lo que estamos viendo, ¿no? Es que seguramente fortalece el enlace entre un átomo menos electronegativo con uno más electronegativo, ¿no? El enlace se hace mucho más fuerte en estos casos. Esto, pues también podría pensarse, mientras más electronegativo está, también el enlace está más polarizado, y eso, pues bueno, también quiere decir que se está fortaleciendo o digamos que pues se están atrayendo más los electrones de valencia también de otro átomo hacia el más electronegativo. El enlace se fortalece. Y eso pues lo podemos analizar en esta tabla también, pues para el caso vemos aquí nitrógeno, flúor al bromo, ¿no? Aquí incluso el bromo, que es menos electronegativo que el cloro, pues tiene una formación de enlace más fuerte. Esto podríamos también analizar algunas otras cuestiones, pero bueno, en general esa regla la podemos encontrar, ¿no? Y cuando se trata de enlaces entre átomos de misma electronegatividad, sobre todo en átomos muy electronegativos, entonces ya empezamos a ver que el enlace no es tan estable, ¿no? O sea, empieza a ser mucho más débil, ¿no? El flúor-flúor pues necesita poca energía para disociarse, cloro-cloro necesita un poco más, y el yodo-yodo, pues bueno, también ahí sí necesitamos hasta incluso menos, ¿no? El de mayor energía es el cloro, pero pues quizás aquí tenemos un balance de tamaño y electronegatividad de los átomos que no observamos, por ejemplo, en el flúor, que son muy pequeños, o en el yodo, que son átomos muy grandes, ¿no? Entonces, vean también ustedes en esta tabla qué sucede con los enlaces múltiples. Un enlace doble, ¿no? Comparado con un enlace sencillo, ahora déjenme encontrar carbono-carbono 348, el enlace doble es casi el doble, ¿no? 614 kilojoule por mol comparado con 348. Y el enlace triple, pues llega a ser incluso de 839 kilojoule por mol, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que habrá una relación comparando con esta, digamos, con esta gráfica aquí? ¿Habrá una relación entre el radio y la energía de ese enlace? La distancia que separa los átomos y la energía que necesitamos para romper ese enlace o para mantenerlos enlazados. Ah, yo creo que sí, Creo ¿no? que Es sí. como si se abrazaran, ¿no? Es como si quisiéramos separar a dos personas que se abrazan y como a dos personas que se tocan la mano, ¿no? O sea,
las personas que se abrazan sería más difícil que dos personas que nada más están tocando las manos o que nada más se tocan un dedo. Y si tú lo tuvieras que enunciar en un argumento de la energía de enlace es directamente proporcional a la distancia o indirectamente proporcional a la distancia, ¿cómo lo podrías decir? Mm, que la distancia entre los dos núcleos es directamente proporcional a la energía necesaria para separarlos. Entonces, si la distancia es corta, necesito poca energía, Digo, perdón, es inversamente proporcional, sí, tiene razón. ¿no? Tendría que ser Ujú. inversamente. Pero si la distancia es corta, necesito más energía para separarlos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, justamente eso, ¿no? O sea, si ya empezamos a ver incluso los triples enlace, carbono, oxígeno, de un monóxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, o un nitruro, carbono, nitrógeno. Entonces vemos que ya estos enlaces, por ejemplo, el monóxido de carbono tiene un enlace súper fuerte, 1072 kilojoules por mol. Y el triple enlace nitrógeno-nitrógeno, 941. Pues sí, es de los más grandes. Y conforme a lo que menciona María Luisa, pues sí, justamente la distancia de los enlaces, ahora me voy mejor a esta gráfica, vemos, si se acuerdan más o menos, el caso de carbono-carbono estaba alrededor la energía de 400 kilojoules por mol, ¿no? La del doble enlace estaba alrededor de 600, ¿no? Y la del triple enlace ya estábamos sobre el orden de 800 kilojoules por mol, ¿no? Entonces aquí, perdonen, mis números se ven horribles, pero bueno, nada más era para esa parte. Y esto, pues sí, efectivamente, mientras más grande sea la energía de disociación de ese enlace, ¿no? La distancia será mucho más corta. Eso es lo que estamos observando en estos casos, ¿no? Entonces, ahora hablemos un poquito de la termodinámica, ¿no? En una reacción química para poder formar nuevos enlaces, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, lo que se conoce como un diagrama de energía, ¿no? Donde podemos ver la reacción global que se da entre el metano en fase gas y el cloro en fase gas, ¿no? Y que esto me va a llevar a la formación de clorometano y de cloruro de hidrógeno, ¿no? Esto es lo que estamos observando en esta reacción. Entonces, ¿qué necesito para formar estos productos? Clorometano y cloruro de hidrógeno. Pues primero que nada necesito disociar, ¿no? Justamente ver, darle a este sistema la energía para romper el enlace carbono-hidrógeno y para romper el enlace cloro-cloro, que es lo que vemos aquí arriba. Entonces aquí justamente vemos en la parte de arriba que esta energía que necesito, ¿no? Que obviamente va a ser positiva, va a ser endotérmica, pues me está hablando justamente de la suma de la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, que es 413 kilojoules por mol, y la ruptura del enlace cloro-cloro, que es 242 kilojoules por mol. Esto lo saco de la tabla que estábamos analizando aquí, ¿no? 413 y cloro-cloro 242. Entonces, con esto, ¿no? Yo ya tengo, digamos, las especies en fase gas, ¿no? Que deberían de reaccionar aquí. Pongan atención, no estoy ionizando, entonces lo único con lo que cuento es justamente con un átomo de hidrógeno en fase gas, dos átomos de cloro en fase gas y un átomo de, bueno, esta molécula, una molécula de metano menos un hidrógeno también en fase gas. Entonces, lo que sigue para formar estos productos es justamente formar el enlace carbono-cloro y el enlace hidrógeno-cloro. Entonces, si yo veo también esos valores en la tabla anterior, el carbono-cloro pues tiene un valor de 328 kilojoules por mol y el hidrógeno-cloro está llegando a un valor de 431 kilojoules por mol, ¿no? Entonces, si hacemos rápidamente estas sumas, ¿no? Lo que voy a ver es que
la ruptura de enlaces, ¿no? Está alrededor de, haciendo rápidamente aquí la suma, 655 kilojoule por mol, ¿no? Este sería el resultado de la energía que necesito para romper esos enlaces. ¿Y cuánta energía estoy liberando en la formación de los enlaces? Pues estamos justamente hablando de 759 kilojoule por mol, ¿no? Entonces, esto me está diciendo, a la hora de formar enlaces, como vemos aquí, es un proceso exotérmico. La ruptura de enlaces, como vemos aquí, la entalpía es positiva, es un proceso endotérmico, ¿no? Entonces, la entalpía de la reacción, ¿no? Que sería restar justamente estos dos valores, pues me está diciendo que la reacción sí se ve favorecida, ¿no? En tanto que los nuevos compuestos están formando, los productos están formando enlaces de mayor estabilidad, ¿no? Entonces, esto me habla que la reacción, pues sí, es favorecida, ¿no? Justamente para la formación de estos enlaces, termodinámicamente favorecida, ¿no? Y pues esto es lo que observo también y que puedo analizar justamente en la formación de compuestos o en la reacción entre compuestos que tienen un enlace covalente, ¿no? Entonces debo romperlos y debo favorecerlos para todo esto. Entonces, una vez que ya también analizamos, ¿no? El efecto de las energías y las distancias, yo quisiera que ustedes me ayudaran a resolver este pequeño problema. En este caso, lo que sí estamos observando es que, por ejemplo, aquí la longitud del enlace silicio-hidrógeno, ¿no? Es justamente de 148 kilojoule por mol. La longitud del enlace nitrógeno-flúor es 136, perdón, picómetros, no kilojoule por mol que mencioné en la anterior, ¿no? Y lo que quiero analizar es si justamente, si ven esta flecha aquí no tiene dirección, ¿no? ¿Cuál de los, hacia dónde, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la siguiente reacción que se lleva a cabo de manera espontánea? Y bueno, analizando justamente las distancias de enlace. Entonces, analícenlo bien. Recuerden que como dijo María Luisa, la distancia del enlace es inversamente proporcional a la energía del enlace, ¿no? Entonces, si tengo distancias cortas, requeriré mayor energía para romper ese enlace, y si tengo distancias largas, requeriré menor energía, ¿no? Y lo mismo, estamos analizando justamente la entalpía, ¿no? ¿Cómo será? Obviamente sabemos que la ruptura de estos enlaces, ¿no? Es una entalpía menor que cero, ¿no? Mayor que cero, perdón, endotérmica. Requiere energía. ¿Cierto? Y la formación de enlaces debería de ser, es exotérmica, pero bueno, con base en esto, ¿ustedes qué creen que se esté formando? ¿Sí? Está equivocado. Ok, ¿ya lo pensaron? No, espere. ¿Podría ser que los reactivos son los compuestos de la derecha? No, o sea, una reacción química escrita de esta manera, siempre los reactivos son los de la izquierda y los productos son los de la derecha. Entonces tú nada más tienes que decir, ¿se va a llevar a cabo espontáneamente o no? Y eso tiene que ver justamente con lo que analizamos en estas energías, ¿no? Si las rupturas de los enlaces, ¿no? Requieren menos energía que la formación de los enlaces, ¿no? Entonces quiere decir que la reacción sí se va a ver favorecida hacia productos. Si no, pues no. Si esto fuera al revés, ¿no? O sea, al contrario, pues obviamente esta reacción no se llevaría a cabo de manera espontánea.
Entonces creo Sería que no sí es espontáneo. espontáneo. A ver quién empezó. Gaby empezó primero. Ah, bueno, yo digo que sí es espontáneo. ¿Por qué lo razonaste, Gaby? Por lo que dijo de la diferencia de, ¿cómo se llama? De energía. ¿Así llega tu argumento? ¿Hay algo más que podrías argumentar, más claro para que pueda ser un ejemplo más generalizable? O tu compañera que habló, no sé quién estaban hablando al mismo tiempo, perdón, es que no veo las imágenes ahora de ustedes. Creo que era Maripaz, pero no sé. ¿A Maripaz? Sí, era yo, pero es que Gaby sí tiene razón, entonces, o sea, según yo, de 148 pasa a 157. Entonces, esa parte como que sí puede ser más mm, espontáneamente, porque pues de un enlace más débil pasa a uno más fuerte, pero el del otro como que no sé, estoy un poquito, no sé. A ver si Juan Álvaro nos ayuda a completar esta. Levantó la mano. Entonces, a ver, Ah, dígame usted. bueno, yo diría que no es espontánea porque hice la suma de las distancias y, bueno, una me dio 284 y la otra 258. La que Ujú. está a la derecha me dio 258. Entonces diría que no es espontánea porque la distancia es menor en este caso. ¿Y qué es lo que habíamos dicho sobre las distancias y las energías de enlace? Juan Álvaro, ¿cómo se relacionan? Una Que es inversamente proporcional. inversamente proporcional. Entonces, el hecho de que tenga menor distancia a la derecha y mayor distancia en reactivos, ¿no? Suma distancia. ¿Qué significa? Mayores distancias implican que requiero menor energía, ¿no? Ah, Para sí, romper los enlaces. Y menores distancias, como lo vemos en la derecha, quiere decir que a la hora de formar enlaces, ¿no? Estaré liberando más energía. Y entonces, ¿cómo dirías que es tu respuesta, Juan Álvaro? que me equivoqué. No, pero entonces ahora, ¿cómo dirías una respuesta? Ya Ah, corregida. que sí sería espontánea porque la suma de las distancias es menor en la derecha. Y eso significa que libera más energía, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente al liberar más energía en la formación de los nuevos enlaces que en la ruptura, bueno, que la energía que se requirió para romper esos enlaces de partida, pues bueno, me llevaría justamente a tener la flecha hacia este lado, ¿no? Hacia los productos. Es espontánea hacia ese lado. Entonces, pues bueno, estos son algunos tipos de problemas que podemos analizar justamente analizando las distancias que encontramos en el enlace o incluso las energías, ¿no? Entonces, fíjense, recuérdense muy bien de este ciclo, ¿no? Porque cuando analicemos también la formación de compuestos iónicos, vamos a ver un tipo de ciclos de este tipo que conocemos como ciclos de Born-Haber, donde no nada más hay ruptura de enlaces para un compuesto iónico, yo tendría que incluso pensar en que estos átomos que formen fase gas tienen que ionizarse para formar cationes o aniones y eso implica que estos átomos, pues bueno, sufran el proceso de primer potencia, energía de ionización o primera afinidad electrónica, segunda afinidad electrónica, según sea el caso, ¿no? Entonces, esto es importante porque lo retomaremos, ¿no? También cuando veamos la formación o los procesos termoquímicos para formación de compuestos iónicos, ¿no? Entonces, esto en enlace covalente lo podemos relacionar en términos de energía de enlace, la ruptura, la formación de enlace y también en términos de las distancias de los enlaces, ¿no? Porque estas dos están relacionadas de manera
inversa, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿hay alguien que tiene alguna duda hasta aquí? Profesora, a mí me causó un poquito de conflicto. O sea, entonces entre menor energía, no, perdón, entre mayor energía se necesite para que se expulsa para la formación de enlaces, va a requerir menor energía. Es que ahí ya me confundí. Esta parte, ¿no? En algún momento la vieron en Química General 1, que era cuando pues veían o no si se favorecían o no los productos, ¿no? Entonces veías las energías de rupturas de enlace, ¿no? Y hacías esta cosa que siempre se confunden, productos menos reactivos o reactivos menos productos, o sea, siempre se hacen bolas. Pero viéndolo de esta manera, ¿no? Tú sabes que romper enlaces, eso es como más lógico, ¿no? Saber que yo para romper un enlace requiero energía. Y para formar un enlace, que sería la parte derecha de este diagrama, ¿no? La formación del enlace libera energía, ¿no? O sea, no requiero, sino que la libero, porque estoy formando nuevos enlaces. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esa liberación de energía, ¿no? Pues es mayor a la energía que requiero para romperlos, entonces la reacción es espontánea. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya. Muchas gracias. Piensa justamente que la formación de enlace, la formación libera energía y la ruptura de enlaces requiere de mucha energía. Ah, sí, ya. Gracias. Ok, con eso en mente, pues ya puedes hacer un diagrama de este tipo y entonces saber, pues sí, justamente requiero menos energía de la que estoy liberando al formar nuevos enlaces. Requiero menos energía para romper estos enlaces que la que estoy liberando al formar los nuevos enlaces. Y lo mismo sucede aquí. Bueno, aquí justamente al tener enlaces largos, ya me está diciendo que requiero poca energía para romper estos enlaces. Y al estar formando enlaces mucho más cortos, incluso 25 picómetros más cortos, ¿no? Esto me está hablando de que estoy liberando mucho más energía porque esta formación de enlace está muy favorecida, ¿no? Entonces, pues por eso es inverso el razonamiento en cuanto a energías. Requiero poca energía para romper enlace, menor energía para romper enlace que la que requiero para formar nuevos enlaces. Aquí, pues al tener mayores distancias, me habla de requerir menor energía para romper estos enlaces. Menores distancias me habla de mayor energía para formar estos enlaces. Entonces, la reacción va hacia la derecha. ¿Sale? Sí. Ok, entonces, bueno, esto que vemos, ¿no? Pues es justamente el enlace covalente, ¿no? Estos enlaces covalentes se caracterizan porque hay compartición de electrones entre dos átomos, ¿no? Por lo general, el enlace covalente se forma entre elementos con electronegatividad semejante, ¿no? O una diferencia de electronegatividad no muy grande, no mayor a 1.2, por ejemplo, si consideramos la electronegatividad de Pauling, ¿no? Y además, pues son enlaces que se dan en una dirección, ¿no? O sea, en una dirección en el espacio, ¿no? Al contrario de los compuestos iónicos, como analizábamos en la parte de interacciones, pues interacciones entre moléculas o entre iones, pues que son omnidireccionales, en todas direcciones, ¿no? Eso es lo que sucede en un compuesto iónico. Y también lo que observamos en un enlace covalente es que por lo general se da entre elementos que son no metálicos, ¿no? Entonces todos los del grupo principal de la derecha de la tabla periódica, la parte superior, ¿no? Los modelos que tenemos para explicar la formación del enlace, ¿no? Por ejemplo, es el modelo de las estructuras de Lewis. Aunque este modelo, como lo hemos visto y como lo han visto cuando lo han estudiado, ¿no? Es que este modelo no nos ayuda a explicar ni la forma ni la geometría de una molécula, ¿no? Tampoco nos dice
de dónde vienen justamente los electrones, o esos, de qué orbitales proceden esos electrones en donde se alojan, o a dónde van a llegar estos electrones cuando se forma un enlace, dónde se van a alojar estos nuevos electrones, ¿no? Y simplemente consiste el modelo de Lewis, como sabemos, en contar los electrones de valencia y distribuirlos de manera correcta, ¿no? Alrededor del átomo central. Entonces, por ejemplo, vemos estos tres compuestos de azufre, ¿no? Vemos el sulfato, el sulfito y el óxido de azufre. Como vemos en este caso, aquí sí se alcanza a ver que hay una carga, que hay dos cargas, y aquí pues no hay ninguna de estas, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que podemos ver, que el modelo de Lewis es que no nos explica también cuál es la diferencia, ¿no? Geométrica para estos compuestos. Nada más un pequeño repaso para estructuras de Lewis que, bueno, ya ahorita conociendo que vimos y que pueden elucidar ustedes incluso o adaptarla a la teoría de repulsión de pares electrónicos, pues este tema ustedes ya lo tienen bastante claro, entonces, pues bueno, no voy a enunciar estas partes, ¿no? Como les decía, si alguien tiene más dudas para hacer estructuras de Lewis, etcétera, por favor, pues escriban un correo y les pondré algunos ejercicios que esperaré poderles explicar vía correo electrónico para poder fundamentar esta parte, ¿no? Que ya no forma parte del temario en esta cuestión, ¿no? Y bueno, una forma de corroborar la estructura de Lewis que ustedes llegan a proponer, pues es justamente por medio de la carga formal, ¿no? Entonces, la carga formal, ¿no? Pues justamente viene, ¿no? De restar el número de electrones de valencia que tiene un átomo, menos la mitad de los electrones que tiene compartido, menos los electrones, ¿no? El total de electrones que no tiene enlazados, ¿no? Y entonces esta carga formal, pues bueno, debe coincidir o debe ser mínima, ¿no? En la estructura de Lewis que estoy formando. Entonces, lo mejor para hacer estructuras de Lewis es proponer más de una posible estructura de Lewis, ¿no? Y poder comparar entre estas más de una estructura de Lewis la carga formal que se genera. Y donde este valor sea mínimo para todos los átomos formando esta molécula y que estoy obviamente resolviendo la estructura de Lewis, si esta carga formal es mínima, entonces debe de ser la estructura de Lewis pues más correcta, ¿no? Entonces este término es fundamental para identificar entre estructuras de Lewis de una misma molécula, ¿no? También una de las reglas que establecía la estructura de Lewis pues, es la del octeto. ¿Y qué sabemos, no? Que esta regla del octeto en realidad pues nada más se llega a cubrir para los elementos no metálicos que van del boro al flúor, ¿no? Ya que empezamos a ver compuestos de azufre, de fósforo, que ya es el tercer periodo, silicio, bueno, sí, sobre todo azufre, cloro, fósforo, ¿no? Vemos que esta regla del octeto ya no se cumple y esto, pues bueno, lo llegan a explicar el modelo de Lewis, ya que en esta subcapa, que ya estamos hablando del azufre, tenemos la subcapa 3s3p de valencia llena, pues bueno, ya podemos acceder, ¿no? A la energía que tienen los orbitales 3D, ¿no? Y que pues obviamente eso permite que el octeto, según el modelo de valencia, digamos, se extienda a más de 8 electrones en la capa de valencia, ¿no? Y podemos tener incluso 10, ¿no? Y eso pues obviamente lo vemos incluso con las geometrías que analizamos, por ejemplo, del xenón, ¿no? Como gas noble, del selenio, incluso del azufre, ¿no? Entonces ya tenemos ahí pues más de 8 electrones de valencia, incluso 10 o 12, ¿no? En algunos casos. Entonces, como podemos entonces decir estas reglas generales, que sí, para la mayoría de las moléculas, y sobre todo las que involucran los átomos centrales de boro a flúor, hay 8 electrones de valencia, ¿no? Si ese átomo tiene orbitales de accesibles, ¿no? Esa valencia se puede expandir, ¿no? Y si ya quiero aplicar esto hacia la geometría molecular, como fue lo que revisamos en el tema pasado, debo de pensar en minimizar las repulsiones que pueda haber entre los electrones que se están
los electrones enlazados y los electrones libres, ¿no? En el átomo central. Y pues bueno, así la molécula alcanza un mínimo de energía a una cierta geometría y entonces pues puedo asignarla según el modelo de la repulsión de electrones de valencia en la, TRCP, sí, la teoría de repulsión electrónica en la capa de valencia, ¿no? Entonces, aquí podemos de nuevo poner como algunos ejemplos de estructuras de Lewis, ¿no? La formación de enlaces covalentes múltiples, ¿no? Donde incluso pues puedo formar triples enlaces entre nitrógeno. Por ejemplo, aquí tengo esta molécula del dióxido de carbono. Tengo estas dos opciones justamente de estructuras de Lewis, ¿no? Aquí podemos hacer el ejercicio de carga formal. Como decíamos, carga formal, tengo que considerar los electrones de valencia que tiene el átomo, menos la mitad de los electrones compartidos, menos las de los electrones no enlazados. Entonces, entre estas dos moléculas de dióxido de carbono, hagamos ese análisis, ¿no? El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia debe de tener? 6. 6, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene formando enlaces? 1. 1. 2 entre 2 es un 1, ¿no? ¿Y cuántos pares libres tiene? 5, ¿no? Bueno, ¿cuántos electrones libres tiene esto, no? Entonces, 5. vemos que este oxígeno tiene una carga formal 0, lo mismo que este de acá. ¿Y el carbono qué carga formal tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 4. 4. Enlazados, tiene 4 electrones entre 2, pues menos 2, ¿no? Y libres, 2. 2. menos 2, ¿no? Entonces aquí también llegamos a una carga formal 0. ¿Qué pasa en este caso para el oxígeno? Electrones de valencia seguimos teniendo los mismos, ¿no? Electrones enlazados. 2. 4 entre 2, 2. Y libres, 4. 4. 4. Entonces aquí lo que vamos a ver, ¿no? Es que justamente, ya le pongo aquí menos 4, ¿no? Porque son 8 enlaces. Bueno, 1, 2, 3, 4, 4 enlaces, 8 electrones entre 2, pues 4, ¿no? Entonces, sigue siendo 0. Entonces, aquí la carga formal no me está ayudando a decidir, ¿no? ¿Cuál es la estructura correcta? Entonces, lo que tengo que ver, ¿no? Es que justamente tener números impares de electrones libres, ¿no? En alguno de los átomos, ¿no? Pues eso justamente puede llevarme a estructuras menos estables y menos correctas, ¿no? Entonces, por eso que si la carga formal no me ayuda a elucidar entre dos estructuras de Lewis, debo considerar incluso la presencia de estos electrones que no está formando pares en alguno de los átomos centrales, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, bueno, esto pues ya al final podemos decir también el orden de enlace, lo puedo definir como el número de pares de electrones, ¿no? Que se distribuyen entre los átomos, ¿no? Entonces, recuerden estas pequeñas reglitas, ¿no? De estructura de Lewis que, pues bueno, nos hacen la vida mucho más sencilla y pues así sabremos pues cómo llegar a la estructura correcta y derivarlo a los siguientes temas, ¿no? Que tiene que ver con la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. Entonces, aquí algunos ejemplos de la excepción del octeto, ¿no? Vemos aquí que hay especies deficientes en electrones, por ejemplo, el boro, ¿no? El boro no tiene más de 3 electrones de valencia, ¿no? Y pues justamente puede tener incluso un octeto incompleto, ¿no? Esto también nos va a ayudar, ¿no? A reconocer, por ejemplo, del boro o esta falta de octeto incompleto, ¿no? Nos lleva más tarde a algo que conocemos como los ácidos de Lewis, ¿no? Si tiene
un octeto incompleto, pues puede ser un buen ácido de Lewis y puede tener una interacción con alguna base de Lewis o una molécula que tenga pares electrónicos libres, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces hay octetos incompletos y hay expansión de octeto, como veíamos, ¿no? El fósforo, pues tiene 5 electrones de valencia y al formar este pentacloruro de fósforo, ¿no? Tenemos obviamente 10 electrones alrededor del fósforo y obviamente no cumple con el octeto. Y esto, pues obviamente fósforo, sabemos que su configuración pues ya incluye orbitales 3s, 3p, ¿no? Y estos ya están cercanos en energía, ¿no? A los orbitales 3d. Lo pongo un poquito más arriba pensando que esto sea energía, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que podríamos pensar justamente para explicar por qué el fósforo, ¿no? Expande su octeto. Y esto también nos va a ayudar a explicar hibridación, ¿no? O sea, cuando yo tengo este tipo de geometrías, ¿no? Pentacoordinadas o número de coordinación 5, pues ya puedo acceder incluso a orbitales D y pues puedo proponer una hibridación para ese tipo. Pero vamos a llegar a esa parte en unos momentos, ¿no? Entonces, las estructuras resonantes también es algo importante que debemos considerar en las estructuras de Lewis, ¿no? Y cuando empezamos a ver estas estructuras resonantes, que es la deslocalización de pares electrónicos en una molécula, pues me habla también, le da una cierta estabilidad a esa molécula, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos estos, el sulfito, ¿no? Con este compuesto de azufre y oxígeno, ¿no? Y lo que vemos es que este doble enlace puede estar en el, digamos, puedo ponerle al oxígeno, oxígeno 1, oxígeno 2, oxígeno 3. Entonces, pues vemos que justamente el doble enlace está entre el azufre y el oxígeno 2, o el azufre y el oxígeno 3, y el azufre y el oxígeno 1, ¿no? Entonces, esto también me habla de una cierta estabilidad y una cierta reactividad, vamos a ver más adelante, o verán en orgánica, ¿no? Cuando ustedes tienen más estructuras resonantes, pues tienen diversas posibilidades incluso para hacer reaccionar un anillo aromático, etcétera, ¿no? Para funcionalizarlo. Y bueno, son estas algunas de las aplicaciones justamente de la resonancia, ¿no? Y bueno, aquí ya no puse las diapositivas de repulsión en pares electrónicos en la capa de valencia, porque bueno, es el tema que revisamos en la clase anterior y pues para lo que nos sirve justamente esta parte de estructuras de Lewis, ¿no? Pues entonces, como veíamos en este ejemplo, ¿no? Cuando no cumplen el octeto y que justamente consideramos que incluso tienen, pues, energéticamente orbitales D en los que pueden alojar a esos electrones extra, ¿no? Pues vamos a hablar justamente de la teoría de unión-valencia o la hibridación, ¿no? De unión o enlace-valencia, ¿no? Entonces, la hibridación, ¿no? Me ayuda también, como lo hizo la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia, a predecir o explicar geometrías. De hecho, en la tarea que hicieron ustedes de teoría de repulsión en la capa de valencia, había una última columna justamente para hablar de la posible hibridación que podemos tener, ¿no? Entonces aquí, esta teoría pues sí involucra, ¿no? A los orbitales en donde se alojan los electrones de valencia, ¿no? Y también para poder, recuerden que los orbitales atómicos, ¿no? Están bien definidos sobre los ejes de coordenadas X, Y, Z. Entonces, cuando yo tengo un tetraedro, ¿no? Una geometría que ya existe, pues tengo que pensar de qué manera puedo acomodar a esos orbitales, ¿no? Para que pues yo pueda formar esos enlaces en esas geometrías, ¿no? Considerando que las geometrías de los orbitales atómicos, las geometrías de estos orbitales atómicos en su manera más pura, ¿no? Solo están distribuidos en las coordenadas X, Y, Z. Entonces, para yo tener una combinación y llegar a pues tener, por ejemplo, esta geometría tetraédrica, pues debo de combinar estos orbitales, ¿no? Atómicos puros para generar nuevos orbitales
en donde pueda dirigir justamente y explicar la geometría que estoy observando. Entonces, el ejemplo más claro, pues es el del metano, ¿no? El metano, vamos a analizar primero el átomo central, el carbono, que tiene la configuración 1s2, 2s2, 2p2, ¿no? Y los electrones de valencia pues están alojados en los orbitales 2s y 2p. Lo que podemos proponer justamente es que uno de los electrones en el orbital S, ¿no?, se promueve a un orbital vacío 2p. De tal manera que voy a tener un electrón en cada uno de los orbitales de valencia, ¿no? Entonces, esto trata de hacerse para explicar también el modelo de enlace covalente. Si recuerdan, el enlace covalente se da por la compartición de electrones entre dos átomos, ¿no? Entonces, si yo ya tengo un orbital lleno, como el 2s, pues aquí no puede entrar ningún otro orbital. Entonces, la teoría de unión valencia o de enlace valencia habla de esta promoción para tener un solo electrón en cada orbital, poder generar o poder combinar estos orbitales atómicos puros para generar la combinación que se daría entre un orbital S y 3 orbitales P. Eso, pues aquí está 3 orbitales P, sp3, esa sería la hibridación. Y estos orbitales híbridos ahora tienen la misma energía, son equivalentes también espacialmente. Aquí acuérdense que estamos hablando de orbital PZ, PX, ¿no? Y PY, ¿no? Este lo estoy dirigiendo hacia el eje Y, ¿no? Y un orbital S, como les decía, la dirección de estos orbitales está justamente delimitada por las coordenadas X, Y y Z, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo voy a poder hablar de una geometría tetraédrica solamente con estos orbitales? Pues los tengo que combinar para que sean equivalentes energética y espacialmente, y entonces sí, un electrón, aquí le podemos poner su electroncito a cada átomo de hidrógeno, pues aporta ese electrón para formar los nuevos enlaces, y entonces pues ya tengo el resultado de la geometría tetraédrica para el metano, ¿no? Y lo vemos aquí. Entonces, de nuevo, tenemos los electrones, ¿no? Que los orbitales de valencia, LS, PX, PY, PZ, ¿no? Hacemos la promoción y la hibridación, la combinación lineal para generar 3 orbitales energéticamente iguales y espacialmente iguales, ¿no? 4 orbitales, perdón. Y pues bueno, vean la nueva forma de estos orbitales sp3, ¿no? Y cómo se dirigen justamente hacia los vértices de un tetraedro que estamos aquí dibujando. Y entonces, pues esto justamente ya me lleva a la especie que explica la geometría del metano, ¿no? Por la hibridación que estoy observando, ¿no? Entonces, el carbono tiene una hibridación sp3, tiene 4 orbitales sp3, y eso me explica la geometría del metano. Y la del metano, y la del cloroformo, y la del tetracloro de carbono, ¿no? Etcétera. Sí, Gaby. Entonces el orbital S que vemos en la parte superior color azul queda en el centro. No es que quede en el centro, es que se está combinando un orbital S con 3 orbitales P. Y esa combinación me genera 4 orbitales sp3. O sea, aquí no vemos realmente ninguna esfera rígida como la que estamos observando para el orbital S, ni ningún lóbulo sobre el eje X, ni Y, ni Z en los orbitales sp3, ¿no? Es una combinación de orbitales, de función orbitales. Bueno, ya la teoría de hibridación, ¿no? Sabemos que estas descripciones que vemos de los orbitales viene justamente de la ecuación de Schrödinger, de la parte angular de la ecuación de Schrödinger. Y esta parte angular de la ecuación de Schrödinger, pues bueno, va a requerir justamente la hibridación de combinación de estas funciones de onda para formar nuevas funciones de onda de orbitales híbridos. Bueno, eso sería ya
más propiamente dicho, la teoría de hibridación, ¿no? Hablando en términos de funciones de onda y de combinación de funciones de onda de cada uno de los orbitales. Entonces, no es que el azul se quede las bolitas en el centro, simplemente es que estamos formando, acuérdense que las energías entre un 2s y 2p no son iguales, ¿no? Necesitamos justamente la combinación de esas funciones de onda para generar nuevas funciones de onda de nuevos orbitales híbridos ahora, ¿no? Esa sería la explicación más correcta. Dale, vale, gracias. Ok, entonces, por ejemplo, otra hibridación muy común que observamos en el carbono también y en algunos compuestos, ¿no? Sabemos que tenemos la geometría trigonal plana, ¿no? Y aquí, de nuevo, lo que podemos observar en estos casos, ¿no? Es pues justamente el mismo carbono, ¿no? Aquí vemos, esto está justamente explicado para, pues, el átomo de carbono. Y aquí es donde tenemos justamente el átomo de carbono donde hubo promoción de un electrón en orbital S al orbital P. Pero únicamente combinamos, no como en el caso anterior, un orbital S y 3 orbitales P, sino un orbital S y 2 orbitales P. Y el tercero pues se queda simplemente, sin formar combinación con estos orbitales y pues tiene una energía diferente, ¿no? A la de estos, ¿no? Entonces esto es muy útil. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, esta hibridación SP2 la encontramos sobre todo, ¿no? Por ejemplo, cuando el carbono, en una acetona, ¿no? El carbono que tiene un doble enlace oxígeno y está enlazado a, bueno, puedo poner incluso formaldehído, ¿no? A 2 átomos de hidrógeno, pues tiene esta geometría trigonal. Y aquí es bien interesante porque este orbital P, que tiene un electrón, ¿no? Es el que justamente estoy utilizando para formar el enlace doble entre el carbono y el oxígeno, ¿no? Entonces, tengo en este caso un enlace, digamos, sigma con el oxígeno y un enlace doble para justamente formar el enlace, como tengo un orbital P puro, ¿no? Puedo formar o interactuar con un orbital P puro del oxígeno que tenga también un electrón y pues puedo formar el enlace doble que estoy observando aquí. Hay algunos ejemplos más claros más adelante. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, la hibridación me está diciendo cuántos orbitales P estoy combinando con un orbital S, ¿no? Entonces, tengo 3 orbitales híbridos sp2. Entonces, si combino 3 orbitales, también otra regla importante de hibridación, la combinación de 3 orbitales atómicos puros me da 3 orbitales híbridos, ¿no? El mismo número de orbitales híbridos. Y los defino justamente con esta etiqueta donde hablo de cuántos orbitales puros se combinaron y cuáles se combinaron, ¿no? 2 orbitales P puros y un orbital S, pues me da justamente esta hibridación. Ahora bien, el mismo carbono también, como observábamos, forma triples enlaces. Y esta formación de triples enlaces, pues bueno, también se puede dar justamente por la hibridación que estoy observando, ¿no? La combinación de un orbital S y un orbital P me puede generar 2 orbitales híbridos sp, que para el carbono, ¿no? Por ejemplo, si yo lo tuviera aquí, puedo ver que se enlaza, por ejemplo, a un hidrógeno, ¿no? Y en este caso, pues se puede enlazar también a un átomo de nitrógeno por su orbital sigma. Pero el carbono tiene 2 orbitales P puros, ¿no? Que estoy tratando de dibujar aquí. Y el nitrógeno también los puede tener, ¿no? Y entonces es ahí donde yo formo el triple enlace, ¿no? Eso ahorita vamos a ver cómo se llega a formar. Entonces, esto que estoy tratando de dibujar o que estaba tratando de dibujar en cada uno de estos átomos, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo,
que las interacciones entre los orbitales atómicos, ¿no? O orbital atómico y orbital híbrido, pues podemos definirla de dos maneras: la interacción para formar un enlace sigma o la interacción para formar un enlace pi. El enlace sigma, ¿no? Sobre todo, tenemos que imaginar que el enlace sigma se da sobre un mismo eje. Entonces aquí lo estoy tratando de dibujar, mi línea un poquito chueca, ¿no? Entonces, si yo hago interactuar dos orbitales atómicos S, ¿no? Del hidrógeno, por ejemplo, voy a formar un enlace sigma. Ese enlace sigma, como ven, se puede seguir dando incluso entre un orbital, aquí disculpen mi raya, ¿no? Chueca, pero se puede dar incluso un orbital sigma y un orbital p que esté orientado sobre el eje justamente del eje Z, o bueno, normalmente se toma el eje Z, pero bueno, si vemos esta interacción, pues también forma un enlace sigma. Una disculpa, ¿qué horas son? Ah, no, todavía faltan 20 minutos, ok. 11. 11. Ok, entonces, vemos que la interacción se da sobre un mismo eje. Entonces, es ahí donde tenemos la formación de un enlace sigma. O incluso se puede dar entre dos orbitales P, perdón, en el que justamente también están acercándose sobre el mismo eje, ¿no? Como dice aquí, de cabeza a cabeza, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de interacción, pues podemos ver que también vamos a formar un enlace sigma, incluso por el traslape de dos orbitales P, por el traslape de un orbital S en orbital P, sobre el mismo eje, o dos orbitales S. Y hay una tercera interacción de los orbitales atómicos, y esa que se da por encima y por debajo del eje donde están localizados los núcleos de los dos átomos interactuando. Y entonces aquí es donde se conoce como la interacción de un orbital P, sobre todo porque el orbital S no puede tener este tipo de interacción. El orbital S siempre va a tener una interacción sobre el eje, ¿no? El orbital P puede estar acomodado sobre el eje o perpendicular al eje. Entonces, en ese caso donde tenemos la interacción cabeza-cola, ¿no? De dos orbitales P, y se conoce como un enlace pi, ¿no? Como lo tenemos aquí descrito. Entonces es ahí donde yo quiero acomodar, ¿no? Todos estos orbitales P que analizamos en las otras hibridaciones y que quedaban como orbitales P puros sobre el carbón, ¿no? Entonces, analizando esto, es más fácil, por ejemplo, ver qué sucede en el orbital. Por ejemplo, aquí tenemos la hibridación sp2 del carbono. Como veíamos, tenemos los tres orbitales en cada uno de los carbonos, y además tenemos, bueno, obviamente ahí los hidrógenos que se enlacen a esos carbonos, ¿no? Pues están justamente, hay un traslape sigma, ¿no? Porque tenemos un orbital sobre el mismo eje S y un orbital hibridado sp2, ¿no? Entonces hay un enlace sigma con el hidrógeno, otro enlace sigma con el hidrógeno, un enlace sigma por el traslape de los dos orbitales sp2 entre los dos carbonos, y el orbital P puro que vemos aquí en cada uno de los carbonos, pues es el que va a estar formando, como vemos aquí abajo, ¿no? El enlace pi, ¿no? Entonces vemos ya aquí el diseño de los enlaces sigma, sigma carbono-carbono, sigma carbono-hidrógeno, hay 4 enlaces sigma carbono-hidrógeno, y los dos lóbulos de los orbitales P puros, pues formando un enlace pi, ¿no? Por encima y por debajo. Entonces esto, pues bueno, ya nos explica también qué está pasando con esa hibridación. Por ejemplo, otro compuesto, ¿no? Que tiene hibridación aparte del etileno es el benceno, ¿no? El benceno. Y ustedes saben, y lo dibujamos siempre con esta nube electrónica, pues justamente para describir este enlace pi que tenemos de forma resonante entre todos los carbonos, ¿no? Entonces aquí veríamos justamente
en este átomo de carbono y este otro átomo de carbono, igual es una hibridación sp2 en cada uno de los carbonos, ¿no? Solo que en este caso, pues tenemos el traslape o enlace carbono-carbono sp2 y un enlace, otro enlace carbono-carbono sp2 y un enlace donde hay traslape sp2 con orbital s del hidrógeno, un enlace sigma al hidrógeno, ¿no? Entonces acuérdense que aquí, en cada uno de estos carbonos, hay un hidrógeno enlazado, ¿no? Ya no los voy a dibujar, pero les ponemos el enlace dirigido a eso. Y la geometría en cada uno de los carbonos es trigonal. Y tenemos justamente enlaces pis que se conoce como enlace pi conjugado porque está salteado. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no, uno sí, ¿no? Entonces este es, digamos, es equivalente, ¿no? Y pues justamente en el benceno en específico, pues tenemos también la resonancia en la que este enlace, uno sí, uno no, uno sí, uno no, pues puede estar alternando entre esta otra situación, ¿no? Esto es lo que vemos, ¿no? Y también, por ejemplo, lo podemos observar para el formaldehído, como les decía. Igual tenemos el oxígeno que vemos aquí en el formaldehído, también tiene la hibridación sp2. Ahora sí, si queremos analizar justamente el oxígeno, sabemos que el oxígeno tiene la configuración S2P4, ¿no? Entonces, si queremos hablar de esta parte de hibridación, ¿no? Vemos que vamos a tener justamente pues un electrón en un S, ¿no? Un electrón en un P y 2 electrones en los otros P, ¿no? Bueno, aquí no los va muy bien, perdón, pero tendríamos esta distribución, ¿no? O sea, en los cuadritos estos, pues tendríamos para el oxígeno, ¿no? Si este fuera el caso del oxígeno, pues tendríamos que pensar que vamos a tener esta situación en la que pues vamos a seguir teniendo 2 pares libres o 2 electrones en cada orbital sp2 y vamos a tener únicamente un enlace, esto es para el oxígeno, un electrón sp2, un electrón en orbital híbrido sp2 y un electrón en orbital híbrido p. Y eso es lo que vemos en el formaldehído. Entonces están los orbitales, los electrones en orbitales sp2 como los dibujamos en el cuadrito anterior y el electrón en el orbital sp2 y en el orbital p que están formando el enlace sigma con el carbono en el sp2 y el enlace pi cuando está el electrón en el orbital p. Entonces esto es lo que también observamos en esa clase, ¿no? Y ya por último para el acetileno, aquí estamos hablando justamente de orbitales sp híbridos sobre el carbono y 2 orbitales p puros sobre cada uno de los átomos de carbono. Entonces tenemos el enlace sigma carbono hidrógeno, sigma carbono carbono, sigma carbono hidrógeno, ¿no? Y los 2 enlaces pi entre los orbitales p puros del carbono y entonces pues por eso también llegamos justamente a explicar por hibridación la formación de enlaces triples, ¿sale? Entonces esto la verdad es una cuestión de practicar, de analizar, de tener claro cómo son los orbitales, de saber, ¿no? Esta pregunta que hizo muy atinada Gaby, de que no se trata de, son combinaciones de funciones de onda, ¿no? Recuerden eso, entonces estamos generando nuevos orbitales híbridos y lo más importante es que estos orbitales híbridos tienen la misma energía y la misma geometría, ¿no? Entonces eso es lo que también hay que contabilizar. Y entonces, pues bueno, ya para completar este video, este tema y esta parte que tiene que ver con la, ¿cómo se llama?
la hibridación que encontremos en sistemas un poquito más complejos, pues vemos, por ejemplo, esta tabla que me parece muy, muy útil, ¿no? Entonces, hasta el momento vimos las posibles combinaciones que hay entre orbitales S y orbitales P. Pero hay otra situación en la que ya podemos incluso adicionar a esta hibridación, ¿no? La adición de justamente orbitales 3D, ¿no? Y entonces en esta hibridación con orbitales 3D, vemos, por ejemplo, el caso de aquí, ¿qué elemento estaríamos hablando? Pues justamente del fósforo, ¿no? Si se acuerdan, vimos el caso del pentacloruro de fósforo, ¿no? Ahora lo voy a dibujar aquí. Bueno, la fórmula, el pentacloruro de fósforo. Y si vemos el fósforo, pues tiene justamente esta configuración electrónica, 3s2, 3p3. Entonces, si queremos hibridar, sabemos que justamente el orbital 3D está energéticamente accesible, no en la misma energía, pero accesible. Entonces, podemos hacer primero la promoción del electrón 3s a una vacante en un orbital 3D, ¿no? Y finalmente, hibridar estos 5 orbitales. Entonces, tengo un orbital S, 3 orbitales P y un orbital D, y me da justamente la hibridación sp3d. Y tengo, pues, vacíos, ¿no? Sin ocupar electrones, 4 orbitales 3D puros, ¿no? Entonces, aquí ya lo ponemos un poco más sencillo de encontrar cuál será justamente el orbital D, ¿no? Que estará hibridándose y el más, digamos, que está con mayor facilidad para hibridarse y tener una geometría como la que quiero lograr aquí al final, pues es el 3D z cuadrada, ¿no? Justamente este. Recuerden que tenemos 3D z cuadrada, 3x cuadrada menos y cuadrada, y también tengo los que están en los ejes 3D xy, xz y yz, ¿no? Estos no van a participar en la hibridación, pero bueno, esta geometría que ven aquí, ¿cómo la describirían con lo que observamos en la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia? ¿Una bipirámide trigonal? Una bipirámide trigonal. Entonces, cuando yo tenga una bipirámide trigonal, pues lo que voy a justamente a pensar, ¿no? Es en la hibridación sp3d, ¿no? Ahí pues obviamente estoy generando justamente a partir de los orbitales atómicos estos 5 orbitales híbridos que me explicarían justamente este número de coordinación 5 enlazados al átomo central y que pues únicamente se da pues para el fósforo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si queremos ver 6 orbitales, queremos ahora hibridar un orbital más, por ejemplo, ¿para qué elemento creen que podría ser eso factible, no? Y aquí pues hay otro compuesto que también se conoce, ¿no? Que es el hexacloruro de azufre. Entonces, ¿cómo sería, qué tendría que hacer para conocer la hibridación sp3d2 de este compuesto? Tendría nuevamente que ver, ¿no? La configuración del azufre. La configuración del azufre sabemos que es 3s2, ¿no? 3p4. Y que justamente lo que voy a hacer ahora es la promoción de uno de los S a el 3D y un extra del P a otro 3D, ¿no? Y entonces ya voy a tener, bueno, lo voy a dibujar de este lado para ya no hacer ay, perdón. Bueno, aquí la flechita sería para arriba, perdón. Tendría ahora tendría 1, 3
orbitales P y 2 orbitales D, y entonces ya tendría la hibridación. Aquí tendría que agregarle el otro para tener la sp3d2, ¿no? Y tendría únicamente 3 orbitales D puros, ¿no? Que ya serían los 3D XY, 3D XZ y 3D YZ. Y pues eso ya me explicaría geometría. ¿Qué geometría? Octaédrica. Octaédrica, ¿no? Entonces, justamente, ya en ese caso, pues puedo tener las geometrías octaédricas. Entonces, aquí, por ejemplo, vale la pena ver, analizar, por ejemplo, ese compuesto que también estaba en el examen, ¿no? Que era el tetrafluoruro de xenón. Perdonen aquí. Esto, pensemos, el xenón pues va a tener 8 electrones, ¿cómo se va a hibridar? ¿Qué geometría debe tener, no? Y pues justamente vamos a ver que para el xenón lo que observaríamos sería justamente pues que uno de estos orbitales híbridos, ¿no? Va a continuar teniendo 2 pares electrónicos, ¿no? Y solamente me van a quedar 4 orbitales sp3d2 para formar los enlaces con, por ejemplo, el flúor, ¿no? Que tengo aquí. Entonces aquí voy a dibujar los pares libres que le quedarían al xenón, ¿no? Si este fuera este compuesto. Y los flúors, pues formando enlaces sigma con cada uno de los orbitales sp3d2, ¿no? Entonces vemos, ya como para resumir, las hibridaciones que hemos visto, los compuestos que pues vamos a analizar ahora, ¿no? Entonces, para una geometría lineal, ¿no? Como la que veo aquí, sé que tengo que estar combinando un orbital atómico S y un orbital P para generar 2 orbitales sp híbridos, y algunos compuestos como el difluoruro de berilio son los que observaría yo con esta hibridación. Para la geometría trigonal, ¿no? Pues sé que tengo que combinar también un orbital S, un orbital P y otro orbital P para tener 3 orbitales híbridos sp2, y eso es lo que observaría justamente para el trifluoruro de boro, ¿no? Y el óxido de azufre, ¿no? Aquí también, fíjense qué va a pasar con este azufre, ¿no? Este azufre sabemos que tiene una configuración 3s2, 3p4, ¿no? Y al estar formando estos orbitales híbridos, ¿no? Obviamente va a tener que tener un orbital p, ¿no? Con un par de electrones, ¿no? Libre, porque justamente ese es lo que, ahí donde se van a alojar los 2 electrones extras de este azufre, ¿no? Y bueno, o uno estará formando hay 2 enlaces dobles con oxígeno, ¿no? En estos casos. Entonces, analicen también de tarea, puede ser, que ustedes hagan cómo se va a acomodar, por ejemplo, esta hibridación o los electrones de valencia de esta molécula en esta hibridación, ¿no? Esa es una tarea que yo creo que vale la pena realizar. Y para una tetraédrica, pues bueno, aquí están también dónde estaría el par libre, por ejemplo, del amoníaco, ¿no? Cómo acomodaría los pares libres del oxígeno en esta hibridación sp3, ¿no? E incluso pues la del amonio, ¿no? Con la carga positiva. Y para un sp3d, ¿no? Pues también tenemos pues el caso análogo al pentacloruro de fósforo. Aquí está el pentafluoruro de fósforo, el tetrafluoruro de azufre, esta pentacloruro de antimonio, ¿no? Y para la hibridación sp3d2, pues bueno, estos casos que pues también tenemos aquí. Entonces, sobre todo para estos casos donde hay par libres, yo les recomendaría que intentaran hacer los ejercicios de hibridación como lo realizamos para esta clase. Los revisaremos pues la siguiente clase regresando. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profesora. Bueno, No, profesora. hagan esos ejercicios que les recomendé de acomodar justamente
la hibridación para estos orbitales donde hay pares libres, ¿no? Estos que estoy subrayando de este lado. Estos también, yo les diría que sería buena idea. Y pues nos vemos la próxima clase para entrar con otro tema igual de complejo que es teoría de orbitales moleculares. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, profesora. Gracias, Sí, profesora. Hasta profesora, luego. gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profesora. Hasta luego, gracias. Tenga buen fin, profesora. Igual ustedes.